Bien, continuamos con el doctor Luis Solari. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de los últimos 10 años en materia de salud? ¿Hemos avanzado en materia del derecho a la salud? Bueno, para muestra un botón, y quizás la parte más importante es el tema del seguro integral de salud. Nosotros hemos alcanzado la meta de reducción de la mortalidad infantil proyectada para el 2015, la hemos alcanzado en el 2010. ¿Por qué razón? Porque el 80% de los inscritos y atendidos en el seguro integral son menores de 18 años, rurales y urbanos marginales. Entonces usted no tiene que ser adivino para saber que está reduciéndose la mortalidad infantil de los pobres. O sea, a 10 años de recibir la mortalidad infantil de los pobres en ascenso, podemos decir que tarea cumplida. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Hay varios importantes. El primero de ellos es que sigue siendo la principal queja de la gente que se atiende en los servicios de salud, el maltrato hacia los pacientes. Es un problema y los que están en la parte alta no están ajustando a los que dirigen los establecimientos. Eso es absolutamente claro, ¿no? A mí me tocó hacer la primera encuesta, así como hay la encuesta a boca de urna, hice una encuesta a boca de hospital. Y esa era la queja principal. El problema es que como estuve solo 5 meses de ministro, porque me soplé a las ONGs que recibían millones de dólares y no hacían nada, y a las mafias de las compras, sobre todo de la compra de la papilla. Había un fulano que ganaba 10 años la papilla. Eso no puede ser, pues, ¿no? Eso es algo irracional. Entonces, no hubo tiempo para eso. Pero ese es yo le diría que es el problema humano más importante. Que la gente, mucha gente, se deshumanizan, ¿no? Mucha gente que trabaja no solo en el ministerio, en general. Mire, yo acabo de tener una prima hospitalizada en el hospital Rebagliati, salió de alta con el diagnóstico anatomopatológico de un tumor, y en todo el tiempo que estuvo en el hospital, nadie, escúcheme, director de Rebagliati, nadie le dijo su diagnóstico. ¿Ya? Y le dieron un papelito con una transferencia a oncología y me llaman, oye, a mí nadie me ha dicho que tengo que ir a oncología. Entonces, obviamente, pues, ¿no? tiene varios familiares médicos y nos fuimos a ver cómo era el tema. Pero ¿y el que no? Eso es maltrato, ¿no es cierto? Eso es violación. El derecho a la información no solamente del periódico, la televisión, eso es violación del derecho a la información. Usted dijo una cosa muy importante: la salud está vinculada con la persona humana, con la dignidad y con el trato, ¿no? Entonces, a menudo quienes hemos sido usuarios del sistema público y también del privado comparamos, ¿no? Y a veces en el sistema público hay como una especie de deshumanización, o sea, somos objetos que llegan, ya, esto, pasa el siguiente, pasa el siguiente. El principal problema... Y la gente quiere ser escuchada, quiere que uno la traten bien. El principal tema que debería abocarse el próximo gobierno de entrada sería rehumanizar la atención a las personas y a las familias que se atienden en los servicios de salud del Perú. Yo le diría, o sea, cuando hace 3 años, me parece, se hizo una encuesta en el interior del país, la presentaron el Día de la Salud Mental, que es en octubre. ¿Cuál era un tema que había impactado a los encuestadores? Que la gente en el interior del país le decía, lo único que queremos es ser tratados como personas. Dramático. ¿Se da cuenta usted lo que significa eso en un país que se precia democrático? Grave. Regresemos al tema. Ese es un tema crucial. El segundo es el de la infraestructura. Se está mejorando, pero hay que hacer muchísimo más en relación a la calidad de la atención. Pero hay un tema nuevo que ni siquiera sabe la burocracia, y es un tema importante. La Universidad de Harvard ha demostrado que hay en los niños una forma de estrés tóxico. Hay un estrés benigno, el chico va al colegio el primer día, llora, lo abrazan, todo se le pasa. El estrés, la segunda clase de estrés, el niño que pierde un familiar, la familia compensa esas pérdidas o los afecta. Pero hay otro, que es el estrés tóxico, que es el estrés prolongado por la deprivación afectiva que sufren niños abusados, niños maltratados, pero también niños pobres, donde los papás se van a trabajar antes de que se despierten y regresan cuando ya están durmiendo. Y durante el día no tienen relación con los padres y que no tienen figuras afectivas. Este estrés tóxico produce daño en el cerebro, porque las hormonas del estrés dañan. Mire, un niño en el primer año de vida produce 700
conexiones cerebrales nuevas por segundo. Por segundo. Estos niños van a tener después 15% menos de productividad en su vida, van a tener problemas de salud, etc. Hoy día en el Perú nadie está trabajando eso, porque son intervenciones, no como el guaguaguá, si es que vayan a jugar, no. Son intervenciones donde específicamente se entrena a las personas para sustituir en el afecto, lo más importante en la relación afectiva entre los familiares y los niños son el dar y recibir. Este dar y recibir permanentemente de cuestiones afectivas es lo más importante, por eso uno le recomienda, oye, en vez de tener a tu chiquito ahí parado delante de la televisión, ¿no es cierto?, menor de 3 años, no, tú tienes que cantar, leer, jugar, hacer esta clase de cosas. Entonces, esto significa que si hoy día tenemos 31% de pobres en el Perú, tenemos 31% también de los niños del Perú en peligro con que estrés tóxico, están sometidos a daño cerebral, y significa, no es un problema de falta de acceso a la educación, no es un problema de falta de papeo, es un problema de deprivación afectiva, porque la forma que tienen que utilizar estos ciudadanos, hombres y mujeres y familias, para sobrevivir, no les permite estar con los hijos como debiera ser. Usted nos comentaba que los gringos con el gobierno de Clinton iniciaron un proceso de intervenciones. Es una especie de guaguaguasis modificados con personal entrenado de forma distinta. Entonces, mire, a este niño después crece y se le exige que tenga altos rendimientos escolares. No es posible. Es un niño que ha tenido ya un daño, y si a eso le suma déficit de hierro, pues a eso pues ya tenemos doble Usted daño, nos ¿no? comentaba que, a diferencia de lo que podríamos pensar, el estrés constituye una de las principales enfermedades crónicas en el Perú. No, en el Perú hay una nueva forma de medir el impacto de las enfermedades en la vida de las personas, que es la carga de enfermedad, que es el tiempo que estas personas no están trabajando, los años de vida que van a perder. En el Perú, la primera causa de carga de enfermedad es la depresión. Entonces, oye, ¿la depresión? Sí, la depresión. ¿Y cómo hacen los pobres cuando están deprimidos? A ver, pues, que contesten los dos presidentes de la República que no han reglamentado la ley 28588. La ley 28588 es de julio del 2005. ¿Y qué es esa ley? Que el componente de salud mental tiene que entrar al Seguro Integral de Salud. O sea, un pobre en el Perú no tiene tratamiento sin costo de un problema de salud mental. ¿Y sabe qué es más grave? Dentro de la salud mental se considera la terapia familiar. Entonces, una familia con recursos tiene problemas, ¿qué hace? Se va y toma una terapia familiar y la paga. Un pobre que tiene problemas familiares no tiene derecho a terapia familiar. ¿Qué le ha ofrecido el Estado? Eutanasia familiar, divorcio express. O sea, a cualquiera de nosotros nos da cáncer y vamos y nos tratan de cáncer. Pero una familia se deteriora gravemente, pobre, y no tiene derecho a una terapia familiar sin costo. ¿Por qué razón? Porque hay funcionarios en el Estado peruano que no reglamentan las leyes para no cumplirlas. La ley 28298 ordena la unión intensiva de los productores pequeños para que tengan acceso a seguridad social. Y la 28588 ordena el ingreso de los pobres al componente de salud mental en el Seguro Integral de Salud. ¿Por qué en nuestro país esos funcionarios no son sancionados? Que las personas decidan la respuesta. O sea, sí tenemos problemas, y el problema, como usted ve, no son las leyes, no son los ladrillos de los hospitales, son las personas. Exactamente. Son las personas. Justamente el Tribunal Constitucional ha establecido que vinculado al derecho de la salud está vinculado el derecho a la vida y a la dignidad de la persona. Creo que eso es un aporte importante de esta entrevista. Doctor Solari, muchas gracias por estar en nuestro programa conversando sobre el derecho de la salud y seguramente lo invitaremos. Felicitaciones al tribunal, están haciendo grandes trabajos. Muchas gracias. Bien, amigos, ha sido todo por el día de hoy y como siempre no se olviden, nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p.
y en nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí por TV Perú, Mucho Más que Ver.